En el libro de Job 38:31 dice, ¿podrás tú anudar los lazos de las Pléyades, desatarás las ligaduras de Orión? Eso nos dice de que el Señor es quien puso el nombre a las constelaciones y Él utiliza las constelaciones para su mensaje. Él habla a través de las estrellas, como dice en Génesis 1:14. Dice, luego dijo Dios, hay lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Hay señales que el Señor da a través de sus lumbreras. Y luego cuando el Señor Jesús habló en Lucas 21:25 acerca de los últimos tiempos, Él dijo, entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y también en el libro de Joel 2:31, él nos habla de ciertos eclipses y ciertos fenómenos que se iban a dar antes de que viniera el día de juicio del Señor. Dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso. Otras versiones dicen grande y temible de Jehová. Quiere decir de que antes de que esto suceda, el Señor iba a dar ciertos lineamientos, Él iba a dar ciertas instrucciones. El Señor Jesús dio esas instrucciones en medio del tiempo en el que Él resucita y luego en el tiempo de Pentecostés. Él dice en el libro de los Hechos de que Él le dio instrucciones a sus discípulos los 40 días que estuvo con ellos. Y estamos dentro de esos 40 días todavía. Quiere decir de que el Señor está dando instrucciones a su pueblo, está enviando mensajes antes de que venga el tiempo del juicio. Y empezamos entonces con antes, unos 10 días antes del eclipse, del 15, el 8 de mayo, sucedió algo bastante fuera de lo común en una ciudad en China. Usted puede buscarlo en internet y usted puede ver la cantidad de videos y de fotografías, porque todo el cielo de esa ciudad se tiñó de rojo. El reflejo de todo el cielo se reflejó en el mar y todo el mar se convirtió en algo que parecía como sangre. Las explicaciones que dieron fueron de que habían unos barcos con unas luces rojas, pero la forma en que se tiñó el cielo de rojo era algo que la gente todavía está como rascándose la cabeza, como ¿qué fue lo que pasó? Y esto sucedió el 8 de mayo en China. Y el domingo 15, justo el domingo 15 a medianoche, o sea que fue parte del 15 y parte del 16, tuvimos lo que algunos pudieron ver fue una superluna que también se llamó luna de sangre. Y superluna fue porque estaba 7% más cerca de la Tierra. 7 es un número perfecto, el número de la perfección de Dios. Estaba 7% más cercano a la Tierra. Por eso es que se vio como una superluna, se vio gigante y aparte de todo, también se vio como una luna de sangre. Tal vez usted tuvo la oportunidad de verla, nosotros solo en fotos porque aquí estaba nublado, pero fue el día 15. ¿Por qué es tan importante y a quién le estaba hablando específicamente al Señor? Una de las cosas que podemos ver es de que esta luna se llamaba luna de flores, ¿verdad? Algo está por florecer, pero no fue un eclipse total. No fue un eclipse total, dicen que todavía como un 5% quedó con el reflejo de la luz del sol. Sabemos que la palabra, el sol de justicia se refiere a Jesús y la luna no produce ninguna luz por sí misma. La luna refleja todo lo que nosotros reflejamos de la luz de Cristo. Ahora, la luna puede estar hablando muchas veces de los gentiles o de la gente del mundo, los habitantes de la tierra. Y también es un mensaje, es un presagio para Israel. En el Israel antiguo sabían que los eclipses lunares hablaban directamente, especialmente los rojos o los de sangre, que a veces lo llama la Biblia, se tomaban como un presagio para Israel. Y yo creo que en este tiempo, este eclipse fue un mensaje ambos para la humanidad y para Israel.
el hecho de que el 5% todavía hubiera quedado iluminado, nos habla de muy poca luz en la tierra, pero aún hay luz. Los hijos de Dios todavía están reflejando esa luz y es necesario que la reflejemos con toda la intensidad para estos tiempos. El hecho de que todo lo demás estaba oscuro es porque son las tinieblas que ahora hemos visto. Usted enciende esos noticieros y usted se puede dar cuenta de que estamos en tinieblas, estamos pasando por un tiempo en donde las tinieblas han agarrado un poco más de fuerza. Pero ¿en dónde fue que se vio este eclipse? No solo se vio en Medio Oriente. Este eclipse, lo curioso es que se vio casi en todo el mundo. Se vio en toda América, en el Océano Índico, en Antártida, en el Océano Pacífico y en el Atlántico, en Asia, Europa y África. O sea, se vio casi en todo el mundo, bueno, muy pequeño porcentaje que no se haya visto. Pero lo curioso de esto, quiero que ponga mucha atención en lo que yo le voy a mostrar, es que este eclipse lunar dicen que es un gemelo del próximo eclipse del 8 de noviembre. ¿Por qué gemelo? Porque duran exactamente 84 minutos, que en realidad solo tienen, dice, 4 segundos de diferencia, o sea, son eclipses gemelos. Y la palabra o el número 84 en la Biblia aparece solamente una vez en relación a la aparición o la primera aparición de Cristo en el templo. Mire lo que dice Lucas 2. Y era viuda, esta mujer que estaba en el templo, era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora. ¿Cuál hora? En la hora en que presentaron a Jesús como niño para circuncidarlo. Dice que ella daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Estamos siendo testigos de que hay algo, de que la redención de Jerusalén ya viene. Primero va a pasar por un poco de sacudida, pero lo que está hablando aquí con esos 84 años es la única vez que aparece en sí el 84. Es cuando estaba esta persona hablando de Cristo, esperando la redención de Israel. Pero hay otra cosa muy curiosa. Este eclipse lunar gemelo dice que está a la par y es el más equilibrado en 430 años. Yo creo que a usted ya espiritualmente, si usted conoce la palabra, ese número ya le saltó, porque dice la palabra en Éxodo 12:40 que el tiempo de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años. Entonces el Señor nos está hablando de un cambio. Puede que el Señor venga a sacar a su pueblo, puede ser de que el Señor va a pasar a su pueblo a otro nivel. No sabemos qué es lo que está haciendo, pero el hecho de que estos dos eclipses estén alineados, los dos sean gemelos de 84 minutos y que aparte sean los primeros dos que desde hacía 430 años no se ha visto, es algo que Dios está hablando, definitivamente. Aparte de esto, es que este eclipse se dio justo al día siguiente del aniversario 74 de Israel. El aniversario 74, recuérdese que la independencia de Israel o la celebración del Estado, el renacimiento del Estado de Israel es el 14 de mayo. Este eclipse se dio el 15 de mayo. Quiere decir que este eclipse estaba hablando el Señor fuerte a la nación de Israel, fuerte a la nación de Israel. Hubieron otras cosas bastante importantes, pero el hecho de que Israel está cumpliendo 74 años y nos habla de 430 años cuando ellos salen de Egipto. El próximo aniversario de 75 años fue justo la edad en que el Señor llamó a Abraham a salir de la tierra prometida, de la tierra de su parentela. Es cuando el Señor le hace ese llamado a salir de Babilonia, de Ur de los Caldeos, a Abraham. Entonces hay demasiada coincidencia divina
en el que el Señor definitivamente está hablando. Y hay otro evento que se dio que creo que para mí es el más importante durante esta luna. Esta luna fue el domingo 15 y el domingo 16 era el 14 de Iyar, el mes de Iyar, el segundo mes del año. Y en el segundo mes del año, el Señor dio una instrucción para aquellas personas que no habían podido celebrar la Pascua el día en que había que celebrarlo, que era el 14 de Nisan, el 14 del primer mes. Y mire lo que dice el versículo el versículo 9 del capítulo 9 de Números, porque esto es bastante importante, porque dice, entonces Jehová dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro a causa de un muerto, digamos que se le había muerto un pariente cercano y habían tenido que tocarlo, o esté de viaje lejos porque tuvieron una emergencia, tuvieron que salir, no pudieron regresar, dice, celebrará la Pascua a Jehová. Pero dice, la celebrarán el segundo mes, el día 14 del mes, al atardecer, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. El segundo mes, el día 14 del mes, era el 14 de Iyar, justo el día del eclipse. El eclipse estaba marcando una segunda oportunidad de redención, una oportunidad de misericordia que todavía está esa ventana abierta de ese 5% en donde el Señor está diciendo, vuélvanse a mí antes de que venga el juicio. Vuélvanse a mí porque todavía hay una ventana de oportunidad. Todavía es accesible la sangre del Cordero para quien clame. Pero ¿qué otra cosa también se celebró? El 16 de mayo, el día en que termina, digamos, el eclipse, inició el 15, termina el 16 en varios países de América. El día 16 de mayo es la celebración de Vesak, que es la fiesta de conmemoración de la iluminación de Buda. Esto es algo, perdón, muy particular, porque este eclipse se vio en todos los países asiáticos, la mayoría es donde están los budistas, digamos, pero hubo algo que causó mucho revuelo y mucha crítica, porque sabemos que Buda y sabemos que la religión budista no acepta a Jesús como el Señor, no acepta a Jesús como la autoridad divina, rechaza a Jesús y las instrucciones de Jesús totalmente. Pero hubo una noticia que a mí me llamó mucho la atención, porque de parte del Vaticano, el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, esto es de la página del Vatican News, ellos enviaron un mensaje de felicitación por la fiesta de Vesak y le pusieron el nombre de la felicitación, budistas y cristianos juntos resilientes. Pero una de las frases que llevaba este mensaje era, podemos ayudar a la humanidad a volverse resiliente, sacando a la luz tesoros escondidos de nuestras tradiciones espirituales. Ahora, yo quiero hacer una pausa y pedirle disculpas o hacer una pausa y hacer una aclaración. Esto no es una crítica en contra de mis hermanos católicos, pero toda iglesia debe estar abierta a la crítica y toda iglesia debe pesar todo lo que esa iglesia hace con la base del Espíritu, la base de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que hay un solo camino. No hay varios caminos, no hay Buda, no hay Mohammed, no hay Jesús y todos nos llevan. Dice, hay un camino, una verdad y una vida y a nosotros nos fue encomendado el hablar la verdad, no a felicitar, no a consagrarnos, no a unirnos, sino a hablar la verdad. Y cuando esto está refiriéndose a que hay tesoros escondidos dentro de nuestras tradiciones espirituales, estamos hablando de tradiciones que desechan la palabra de Dios, que desechan a Jesucristo como el Mesías. Entonces no podemos decir que son tesoros escondidos. Toda religión que no tiene a Cristo como cabeza no tiene ningún tesoro escondido. Y tenemos que tener mucho cuidado con el mensaje que nosotros estamos tratando de dar al tratar de ser políticamente correctos, porque el Señor Jesús nunca se sentó a la mesa con los adoradores de Baal, no se sentó a la mesa con los romanos, ni se sentó a la mesa con los religiosos que no lograron reconocerlo.
Ahora, ¿dónde apareció este eclipse? Pues arrancó desde el centro de, de Escorpión. Recuérdese que quien nombró y quien hizo las constelaciones fue el Señor. Y esto no es astrología, esto es astronomía bíblica. Este eclipse aparece en medio de dos constelaciones, la constelación del Escorpión o Escorpio y la constelación de Libra. Y la luna apareció muy cerca al lado de la estrella central de el Escorpión. Esa estrella central, usted puede verlo si usted lo está viendo en YouTube, se lo explico si lo está escuchando. Dice que es la estrella Antares. Esta estrella también es roja. También es roja. Se puede ver a simple vista. Usted ve y usted ubica dónde está la constelación de Escorpión y usted puede ver la estrella roja. La luna roja se posicionó en medio de estas dos constelaciones. Pero la palabra Antares significa el corazón de Escorpión en árabe. También significa rival de Marte. Sabemos que Marte es el dios de la guerra. Está relacionada esta estrella con Irán, con Egipto y con el Islam. Y también se le denomina a esta estrella Antares como el guardián del cielo en la antigua Persia. ¿Por qué es importante? Porque una constelación, la constelación de Escorpio, el Señor está hablando de guerra y con la constelación de Libra está hablando de juicio. Estoy pesando a la humanidad, estoy pesando a todos los seres de la tierra. Viene juicio pronto y estoy poniéndolo en peso. Dice Lucas 10:19, yo os doy potestad, decía Jesús, de pisotear serpientes y escorpiones. Escorpiones es un enemigo, es un ataque espiritual, es algo que se está moviendo en los cielos. Los escorpiones representan guerra y representan los enemigos del reino de los cielos. Pero cuando nosotros vemos en el Apocalipsis, y mire esto qué interesante, porque si lo vemos nosotros en el Apocalipsis vemos el segundo sello y el tercer sello. Vemos dos cosas. Vemos que sale el jinete, el segundo jinete, que es el jinete de la guerra, y luego vemos que sale el jinete del juicio y del hambre. Y viene este jinete con una balanza de libra en la mano. Vamos a analizar el segundo, el de la guerra. Viene con una gran espada, viene con guerra. ¿Y qué color es? Es color rojo, exactamente el color del eclipse. Y ahora, viene guerra y el eclipse está posicionado en algo que tiene mucha relación con Irán. Esto fue el 18 de mayo. Hoy estamos grabándolo, estoy grabando este mensaje el 20 de mayo. Esta noticia es del 18 de mayo. El ministro israelí de Defensa, Benny Gantz, se reunió con la Casa Blanca y dice la noticia, el programa nuclear iraní centra la visita a Estados Unidos del ministro israelí de Defensa. Lo que están creyendo es que llegaron a plantear que pronto Israel va a tirar la primera piedra. Israel no se va a quedar de manos cruzadas, ellos lo han advertido desde que estaba el primer ministro Netanyahu, él dijo, nosotros no nos vamos a quedar esperando a que nos golpeen, no nos va a volver a pasar lo que nos pasó en el Holocausto, nosotros vamos a tomar acción ante aquellos que dicen que quieren borrar a Israel de la faz de la tierra, y eso lo ha dicho constantemente Irán, a través de los años y a través de diferentes líderes que han tenido. Otra de las cosas importantes es que también se reunió con el ministro de Defensa de Estados Unidos, también se reunió el ministro de Defensa de Arabia Saudita en el mismo tiempo, y dijeron que iban, esto lo dijo el ministro de Defensa, dijo, discutiré el refuerzo de la cooperación conjunta en seguridad y el tratamiento de los desafíos regionales, entre ellos Irán, contra el cual todos los actores moderados en la región deben unirse. Ya ellos están llamando a una unión, una coalición, porque Irán dijo, estamos a 5 días de tener una bomba.
Por supuesto, ya pasaron esos 5 días, pero Irán está a las puertas de tener una bomba. Una vez Irán tenga esa bomba, cualquier cosa puede pasar. Israel quiere evitar eso. Y entonces ayer alguien comentaba en el estudio que tuvimos el día de ayer que Israel puede ser usado como un chivo expiatorio de alguna forma, de decir, uy, Israel fue el primero en lanzar, porque ya sabemos que todo esto los globalistas están hambrientos de guerra para poder ingresar con todo ese nuevo gobierno que va a tomar el control de la tierra y que eventualmente va a darle paso al anticristo. Y póngale atención a esta noticia. Israel, esta noticia es de hoy, el día de ayer, 19 de mayo. Israel simula un ataque a Irán en simulacro militar a gran escala con Estados Unidos. Un ejercicio militar a gran escala denominado carros de fuego. Usted sabe que el profeta Elías fue el que fue llevado en carros de fuego. De ahí viene la palabra carros de fuego. Y dice, se simulará un conflicto regional de gran alcance cuyo objetivo es mejorar la preparación frente a un ataque de múltiples frentes simultáneamente. El mayor simulacro del ejército israelí en 30 años. En 30 años. Esto está iniciando esta semana justo después del eclipse, en donde el eclipse habla de que Israel va a entrar quizá en un conflicto más fuerte en el Medio Oriente. ¿Cuándo puede suceder? Eso no lo podemos decir, pero el Señor lo está advirtiendo, el Señor ya lo está hablando. Y vamos a analizar entonces el tercer jinete, porque el eclipse apareció en medio de la balanza también, a los pies de la balanza. La balanza significa juicio, pero también significa inflación. Recuérdense que cuando aparece este jinete específicamente, habla acerca de la inflación que va a haber y lo que se van a encarecer los alimentos, especialmente el trigo y la cebada. El trigo y la cebada. Ahora, veamos cuando se utiliza la balanza en el Antiguo Testamento, y aquí aparece el juicio que vino sobre Babilonia, cuando los medos y los persas invaden Babilonia y le es quitado el reino al hijo de Nabucodonosor. Y esta es la revelación de lo que es de la escritura que se escribió en la pared. Usted recuerda esa historia. Y cuando Daniel le da la revelación al hijo de Nabucodonosor, le dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Podemos decir que el Señor está arrancando el reino de Estados Unidos, que es ahorita digamos, la potencia mundial más grande? Lo hemos venido hablando. Estados Unidos viene en picada, el dólar viene en picada, Estados Unidos moralmente viene en picada. Y el Señor está sopesando la nación de Estados Unidos, y le voy a comprobar que es de Estados Unidos que el Señor está hablando también acerca de este eclipse. Porque, mire esto es interesante. Usted sabe que esta revista, The Economist, son, digamos, los profetas de las cosas que tienen ya en agenda, toda la agenda global. Y esta portada es la portada que va a salir el día de mañana, mayo 21, del 21 al 27. Y la portada dice la catástrofe de comida por venir, por alimentos por llegar o por venir. Y si usted lo ve así a primera vista, parecieran unas espigas de trigo. Uno creyera que lo que tiene la portada, pero si usted se da cuenta, son pequeños cráneos de muerte los que conforman ese trigo. Esto es lo que va a salir mañana en el Economist, menos de una semana después del eclipse. Ya nos está hablando de la balanza, nos está hablando de un encarecimiento de alimentos, y usaron específicamente el trigo como simbolismo. Y ahora, uno de los conflictos más grandes, ya con esto voy a terminar. Este es uno de los conflictos más grandes que está sucediendo ahorita en Estados Unidos. Por ahí se filtró la noticia de que la Corte Suprema estaba por votar o por derrocar el derecho, digamos, entre comillas, de las mujeres para abortar. Y eso causó ahorita la conmoción más grande, tanto como Black Lives Matter fue en el verano pasado.
se han levantado manifestaciones. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia ahora tienen que andar con seguridad en sus casas porque ellos dicen que han recibido amenazas internas creíbles de muerte, porque se ha empecinado Estados Unidos en querer mantener el derecho como que fuera salud para una mujer. Ok, vamos a analizar esto porque hay algo importante. Lo que sucede en el ámbito espiritual se refleja en el ámbito natural. Y cuando vemos a un Estados Unidos volcado a favor de defender la muerte frente a la Corte Suprema de Justicia, que es el ente de justicia más alto, de alto rango, en Estados Unidos sabemos que hay un espíritu de división y hay un espíritu de rebeldía. Lo mismo que estaba diciendo el Señor a través del eclipse, hay una oscuridad. Hay una oscuridad en Estados Unidos donde se levanta la gente más a favor de defender las tortugas que de defender al niño que una mujer lleva dentro. Y estamos viendo la dureza del corazón, más que todo de parte del sexo femenino, que somos el sexo que damos más misericordia, que guardamos, que amamos, que abrazamos, y eso se está perdiendo. Se perdió en Estados Unidos, se está luchando por algo y se ha perdido la misericordia. Se está perdiendo la misericordia a favor de la muerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero que usted vea un eclipse, si usted lo ve, y usted ve a un bebé dentro de ese útero de esa madre. Es muy parecido, es muy parecido. Pero Estados Unidos y el mundo, dice, se ha endurecido su corazón ante las cosas que Dios valora y que son la vida, el derecho de nacer, el hecho de que el Señor escribe y conoce nuestro embrión, sus ojos, y que el Señor ha puesto y ha escrito cada una de las cosas que luego vinieron a darse, y Él lo hizo desde antes de colocarnos en ese útero, en eso que pareciera donde estamos rodeados de misericordia. Y no es casualidad que la palabra matriz, útero y entrañas se deriva de la palabra misericordia, compasión, piedad y amar. La palabra rakam o racham, R-A-C-H-A-M, significa matriz, útero y entrañas, y se deriva de la palabra rachem o rakem, que significa misericordia. Vemos entonces que la misericordia de Dios todavía está vigente porque el enfriamiento espiritual de las personas está siendo vigente. El Señor nos está hablando a un arrepentimiento, a decir, vuélvanse a mí, porque por no volverse a mí, ustedes han dejado la misericordia, han dejado la compasión, y mi compasión y mi misericordia todavía está frente a ustedes. Pero hay algo importante con este eclipse. Ya con esto cerramos. El próximo eclipse es el 8 de noviembre y va a ser visto en Asia, en Australia, en el Océano Pacífico y en toda América. En toda América. ¿Por qué es importante esto? Porque el Señor está hablando específicamente a Estados Unidos, porque usted sabe que Estados Unidos tiene las leyes más fuertes y más degeneradas y más rudas en lo que respecta al aborto. Ni siquiera Europa y ni siquiera Hitler permitió la infamia de abortos que se permiten en Estados Unidos. Y Estados Unidos, justo el 8 de noviembre, tiene sus elecciones intermedias, el día del eclipse. Eso no es casualidad. El 8 de noviembre aparece este eclipse en la constelación del Toro. ¿Qué es el Toro? Fueron los enemigos de Jesús. Los enemigos de Jesús, porque en el Salmo, en donde proféticamente estaba hablando Jesús cuando estaba alrededor, estaba siendo rodeado de toros de Basán,
dice algo muy peculiar que hace vigencia acerca de ese bebé en las entrañas y de los enemigos que lo rodearon. Dice Salmos 22, 10 al 13, dice, a ti fui encomendado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Esto es Jesús hablando. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente. Salmos 22, 10 al 13. Así que yo lo invito a que si usted todavía no se ha puesto a cuentas con el Señor y usted sabe que el Señor le está extendiendo ese tiempo de misericordia, usted puede decirle, Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Quiero estar a cuentas contigo. Quiero estar a favor de lo que tú estás a favor y quiero entender los tiempos. Te rindo mi vida, te rindo mi corazón, te entrego hoy mi alma y estoy esperando la redención de Israel.